Pan Pan, con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosucen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, queremos entrar de lleno en lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Recordemos que lo último es un grupo de consejeros del oficialismo fue a la Corte Suprema para pedirle a la Corte que se pronunciara respecto de algunas enmiendas que tienen que ver con Fuerzas Armadas, con temas relativos a derechos de las víctimas. Hay varios temas ahí que queremos pasar a conversar que fueron finalmente rechazados por la Corte Suprema. Fueron 14 consejeros, ¿no es cierto?, que cuestionaban enmiendas del Partido Republicano y de Chile Vamos, ¿no? Bueno, finalmente la Corte Suprema no acogió, declaró inadmisible este recurso, pero queremos entrar al tema de fondo de lo que está pasando dentro del Consejo Constitucional y paso a presentar a mi siguiente entrevistado, el abogado, ya decía, y académico mapuche, integrante del Consejo Constitucional en representación de los pueblos originarios, Aligüen Antileo. Aligüen, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Aligüen, a ver, quiero partir despejando este tema que se presentó, ¿no es cierto?, esta decisión de 14 consejeros de ir a la Corte Suprema para que la Corte impugnara algunas de las enmiendas presentadas por republicanos y de Chile Vamos, ¿no? Y que dicen relación, por ejemplo, con un capítulo especial para las Fuerzas Armadas. Esto fue rechazado. ¿Cómo ve usted esta decisión? ¿Es adecuada? ¿Es bueno concentrar las fuerzas ahí en lugar de poner la atención en otras enmiendas que a lo mejor pueden ser tal vez más complejas para lo que va a ser este texto constitucional? Sí, a ver, lo que sucedió ahí fue lo siguiente, es que no es respecto de las enmiendas el recurso presentado ante la Suprema. Lo que se hizo fue impugnar la decisión de parte de republicanos y los sectores de derecha de crear un capítulo especial para las Fuerzas Armadas. Ese fue el motivo técnico de forma, por así decirlo, porque eso no está contemplado en el reglamento. La derecha y republicanos han hecho un énfasis especial en cuanto a lo que son las facultades propias del Consejo y del reglamento específicamente, y lo hicieron valer ese argumento, por ejemplo, con el caso de nuestra solicitud de que hubiera consulta indígena. Ellos argumentaron de que no estaba dentro del reglamento y dentro de sus facultades hacer esta consulta y por lo tanto la denegaron. Y con el mismo criterio técnico formal, entonces, si no se podía y no estaba dentro de las atribuciones hacer un capítulo especial, entonces ellos, al presentar sus enmiendas, crearon 2 capítulos, por así decirlo, que no estaban en el anteproyecto y por lo tanto eso no procedía. Tenía que haber un pronunciamiento de la Corte Suprema y entiendo que el día de ayer fue denegado por vicios de forma. Por lo tanto, eso fue el motivo, digamos. No. Lo que hay, la segunda parte de su pregunta, que apunta que efectivamente hay que concentrarse ahora en los temas de fondo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que efectivamente ahora lo que corresponde es ver cómo precisamente se aborda el tema de la seguridad con o sin capítulo de seguridad pública, porque nosotros efectivamente tenemos también el mismo interés y yo creo que a toda la ciudadanía le preocupa también el tema de la seguridad. Por lo tanto, yo creo que ahora
Lo que va a venir en los próximos días es precisamente la discusión en comisiones respecto de las enmiendas y los temas de fondo. Y yo creo que ahí vamos a encontrar puntos de acuerdo, eso no me cabe la menor duda. A ver, por eso, detengámonos ahí, Arigüen, porque usted, cuando o sea, de sus primeras entrevistas, ¿no es cierto?, cuando comenzó el Consejo Constitucional y usted como el único representante de los pueblos originarios, fíjese cómo ha cambiado, ¿no?, el panorama cuando en la convención anterior había un número importante de convencionales, ¿no es cierto?, representando a los pueblos originarios. Usted ahora es el único, y usted se manifestó bastante optimista. ¿Usted sigue siendo optimista con todo lo que se está viendo? Yo diría que moderadamente optimista, sí. ¿Por qué? Porque la voluntad específica en el caso de pueblos originarios, de los temas de pueblo originario, se va a ver ahora en la discusión de comisiones, y en principio yo tengo la impresión de que van a haber se van a consagrar algunos derechos de los pueblos originarios y vamos a ver con qué profundidad. Ese es el punto. Pero de que van a haber derechos, yo tengo la impresión de que sí. No veo de aquí a 2 semanas más, porque hay una primera fase de discusión en comisión y ahí ya vamos a tener realmente vamos a poder percibir claramente cuál es la voluntad política de los sectores de oposición. Vamos a poder ver ahí cuánto es lo que quieren otorgar a los pueblos originarios para después pasar a una segunda etapa, que es la votación en plenario. Ahora, la derecha tiene la mayoría y por lo tanto pueden ambas decir no simplemente a los derechos de los pueblos originarios. Pero por lo que he visto, por lo que he conversado, por lo que hemos podido hablar hasta este momento, yo creo que ellos han flexibilizado su posición. Por lo tanto, en todo caso, el optimismo que uno tiene, que es necesario para estar en una instancia como esta, también va acompañado de un realismo. De un realismo en el sentido de que lo que podemos consagrar acá es muy poco respecto de la primera convención, y también, por cierto, cada vez que se den estas votaciones, la opinión pública será informada exactamente de qué fuerzas y qué derechos son aquellos que han sido negados y aquellos que han sido consagrados. O sea, cuando usted habla de realismo, ¿qué cree usted que se va a lograr finalmente alcanzar para los pueblos originarios? ¿Cuáles para usted son las metas más posibles de lograr, ¿no?, con la situación actual? Usted insisto, o sea, es el único representante, entonces en el fondo usted está solo contra el mundo, ¿o me equivoco? A ver, primero, yo creo que de menor a mayor, desde el punto de vista de consagrar derechos, creo que va a ser la interculturalidad, es aquel tema que va a tener menos dificultad, ya, porque aborda principalmente temas de aspectos culturales, valga la redundancia, de idioma, de lengua, de cultura, de historia. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un aspecto que es más fácil de abordar, o no tan difícil. Después viene el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, después viene el tema de participación política con escaños reservados, y por último creo que el nivel que representa mayor grado de dificultad es el tema de catastro de tierra y restitución de tierras o compensación o reparación. Yo creo que ese es el nivel, digamos, de mayores grados de dificultad que se van a dar en estos 4 grandes temas que son los que se están abordando en este nuevo proceso. Ahora, solo contra el mundo, yo diría que ese era, y es la realidad, digamos. Soy el único consejero que llegó por escaño reservado, pero también es cierto de que hay aliados. Y también es cierto de que llegaron indígenas, pero por cupos de partidos políticos, ¿vea? Y ahí tenemos en total alrededor de 5 o 6. Incluso también una consejera republicana aymara de Tarapacá. Entonces, lo que yo he hecho es conversar con cada uno de ellos y hemos logrado consensuar que en sus respectivas comisiones, porque no estamos todos en las mismas comisiones, ellos también defienden, por cierto, los derechos de los pueblos indígenas, y eso también nos permite avanzar de mejor manera, generar un clima y también posicionar los temas indígenas al interior del Consejo Constitucional. Y por cierto, también hay que señalarlo y decirlo con claridad. Aquellos bancadas como Convergencia Social, Partido Comunista, Revolución Democrática y Partido Socialista se han hecho eco, digamos, de todas nuestras
enmiendas y nuestras demandas y nos han apoyado en todo lo que nosotros hemos planteado. Por lo tanto, hay un nivel de alianza que ha ido como creciendo y ahora entonces el esfuerzo está en obtener más votos de la derecha y eso es lo que estamos haciendo en este momento y que esperamos. ¿Sí? Sí, y usted tiene esperanza en que va a obtener esos votos para alcanzar lo que usted ha dicho, la multiculturalidad, el reconocimiento a los pueblos originarios, los escaños reservados, catastro de tierras para compensación, reparación. ¿Usted diría que va a encontrar esos votos en la derecha? Porque sin esos votos ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Ahora, el esfuerzo lo voy a hacer, el esfuerzo máximo lo voy a hacer, no puedo asegurar el resultado. Pero tengo la impresión de que sí se van a lograr flexibilizar algunas posiciones. Hay algunos, me imagino que van a haber consejeros que definitivamente no van a querer consagrar ningún derecho o los mínimos, tal vez uno, pero no creo que sea la generalidad. Sobre todo también de que el escenario político ha ido cambiando, el Partido Republicano tiene una legítima aspiración a ser gobierno, con su líder, el señor Kast, y por lo tanto tiene que dar también señales al conjunto, digamos, del país, no solo a su sector. Y eso seguramente también va a incidir al interior del Consejo Constitucional. Quiero preguntarle a Ligüen respecto de ese punto, porque usted que está dentro, a ver, ayúdenos a entender un poco cómo ve usted la postura de republicano. Fíjese que desde incluso la UDI, ayer conversaba con la diputada Flor Weisse acerca de esta propuesta de consagrar en la Constitución que la vida del ser humano comienza en el momento de la concepción, lo que haría que usted comprenderá que la ley de aborto en 3 causales quede completamente inconstitucional, o de que van a propender a eliminar esa ley si son mayoría en el Congreso. Y algunos dicen, bueno, acá el Partido Republicano está poniendo todos sus aspectos identitarios porque en el fondo da por perdida esta Constitución, sabe que se va a rechazar o que se va a desaprobar y por lo tanto lo que quiere es dejar claro cuáles son sus puntos que son completamente no negociables o sus ideas matrices como partido, de cara, ¿no es cierto?, también a convertirse, como usted lo ha dicho, en un partido que pueda hacer gobierno con José Antonio Kast como presidente. ¿Usted que está dentro, lo ve así? Sí, hay un sector que tiene esa postura. Yo creo que eso se expresa también ahí, pero también hay otra derecha. También está Renovación Nacional, está UDI, está Evópoli. Y ellos también tienen aspiraciones presidenciales, puede ser, por ejemplo, con la señora Evelyn Matei. Y por lo tanto ellos también dan otro tipo de señales, que ellos también pueden ser opción de gobierno, que también pueden plantearle al país una visión general de país que se plasme en una nueva constitución y por lo tanto eso requiere necesariamente también dar señales a los pueblos originarios, al mundo feminista, en fin, a los distintos actores que es muy, muy diverso porque ellos no tienen los votos suficientes para por sí solos ser gobierno. Por lo tanto esas tensiones existen, eso es real, eso existe, se expresa en las distintas comisiones en las que yo estoy, yo veo que hay también matices, y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es hacer las presentaciones y buscar, por así decirlo, los acercamientos con aquellos que tienen posturas más yo diría, más democráticas en el sentido de abordar o plantear un texto constitucional, una propuesta constitucional que abarque a las mayorías, a las grandes mayorías y dentro de eso también la diversidad. Y en ese sentido, parte de la diversidad somos nosotros los pueblos originarios. De acuerdo, pero Aligüen, de sus palabras desprendo entonces que sí, efectivamente, el Partido Republicano, de la experiencia que usted ha visto adentro, no le hablo ni siquiera a lo que dicen afuera otras personas vinculadas al partido, de lo que usted ha visto adentro, ¿efectivamente da por muerto este proceso? No, de ninguna manera. No, para nada. No, eso no. Yo diría que mayoritariamente no es esa la postura que prevalece en la derecha. No, ni en Republicano. ¿Pero Partido Republicano? ¿No? No, para nada. Yo no veo eso. Yo creo que, yo diría que de parte de ellos han tenido una estrategia de bastante cautela a la hora de expresar sus opiniones en las comisiones, a lo menos en la que yo estoy, que es de sistema político. Bastante cautela precisamente como para no presentar todas sus cartas y no tener, digamos, en este momento su postura oficial o la más o la hegemónica dentro de Republicano. No, pero lo que hasta ahora se ha visto es que ellos quieren una nueva constitución, un nuevo texto. Eso es lo que hasta el día de hoy han planteado y con eso me quedo hasta ahora, hasta 2 de agosto. Pero, insisto, esto se va a expresar mucho más nítidamente dentro de los próximos 10 días
Y ahí, ¿por qué? Porque se entra derechamente a discutir y a votar. Y por lo tanto ahí es donde se va a expresar la voluntad política. Hasta ahora, por así decirlo, han sido aspectos más bien formales, generales, pero la voluntad política se expresa en la votación y en la discusión en comisión. Y eso no ha empezado todavía. Eso es lo que quiero decir. No puedo adelantar un juicio categórico respecto de una situación que no se ha dado hasta este momento. Pero si usted me pregunta ahora, sí, no está desahuciado de parte de republicanos el proceso constitucional. No, eso no lo he percibido. La verdad que sería una impresión, a mi juicio, equivocada. Ya, ¿y usted confía en el rol de articulador, de bisagra de Chile Vamos, que, le insisto, ha puesto también puntos en contraste? O sea, la misma diputada Baise que decía, nosotros no estamos por establecer en la Constitución que la vida del ser humano comienza con la concepción, ni menos terminar con el tema del aborto en 3 causales, ¿no es cierto?, que es una ley que es ampliamente apoyada por la ciudadanía. La última encuesta CEP señala que entre los que apoyan esa ley o una ley de aborto libre, fíjese, se suma casi el 80% de la población. Entonces, quiero preguntarle nuevamente, ¿usted ve esa actitud de pivote, de articulador, de bisagra de Chile Vamos dentro del Consejo Constitucional? Sí, eso lo he visto. Sí, eso me parece mucho más nítido, esa actitud y esa función, yo diría. Sus propuestas apuntan, yo creo, más bien en ese sentido, porque ellos tienen una amplitud de criterios respecto de diversos temas que coinciden bastante con lo que uno podría decir, podemos consensuar ahí algunos aspectos que sí nos interpretan a la gran mayoría, y también ellos también han manifestado una postura bastante más flexible respecto de pueblos originarios. Por lo tanto, yo diría que en la práctica eso se está viendo así. Eso es lo que uno percibe de este lado, digamos, de la discusión. Yo creo que ellos están jugando ese papel y me parece positivo, porque hay aspectos que son circunstanciales, que colocaron, digamos, con una importante hegemonía y masividad y mayoría en el Consejo al Partido Republicano, pero que dice relación con temas que no son necesariamente constitucionales, como es el tema de la delincuencia, el tema de la migración y otros. Eso fue, digamos, la principal bandera electoral de parte de republicanos, pero esos son temas que, por así decirlo, abarcan determinados aspectos, pero no es todo el texto constitucional. Y en ese sentido, entonces, me parece que este sector de Chile Vamos tiene una mirada más amplia del conjunto de lo que es una constitución, y en ese sentido tenemos más puntos de acercamiento con ello. ¿Hay alguna de las enmiendas que se han propuesto que a usted más le preocupe, y cuál sería o cuáles serían? No hay ninguna que me preocupe especialmente. No, en esta etapa no. Yo diría que en cuanto a lo que respecta a pueblos originarios, yo diría de que negarnos nuestra condición de pueblos y señalarnos, obligándonos a que somos, por así decirlo, parte de la nación chilena, con un criterio de asimilación forzada, es lo que más ruido nos hace a nosotros, porque nosotros nos consideramos pueblos, por cierto, de Chile, habitantes en Chile, sin ninguna intención de secesión o independencia, con ninguno de esos objetivos, pero eso sí es lo que más ruido nos hace. Lo demás es conversable, es propio, digamos, como usted ha señalado, de señales que se dan al mundo identitario que los eligió. Y creo que eso no es el país en su conjunto. Por lo tanto, yo diría que desde mi parte, y en la posición en que me encuentro, esperaría lograr estos consensos y lograr en las comisiones una votación que le sirva al conjunto del país y a nosotros también. Aligüen, usted fue parte, ¿no?, en sus inicios de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, luego usted elige la vía institucional, por cierto, y separando también aguas con Héctor Yaitul. ¿Qué visión tiene usted de lo que está pasando, ¿no?, en la macrozona sur, como se ha llamado, en los estados de excepción, la presencia, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y cómo ve finalmente el camino que adoptó Héctor Yaitul?
Bien, mira, en general yo no hago referencias a posturas de personas, sí políticas de organizaciones. Y en ese sentido me parece de que no contribuye la acción de los grupos armados radicalizados mapuche, que en este proceso constitucional que parte hace 2 o 3 años atrás, hicieron una lectura como que si aquí no hubiese pasado nada en el país. A mí me parece de que se abrió una ventana importante para lograr las demandas de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche, específicamente la demanda territorial, desde el punto de vista institucional. Y por eso entonces participo de este proceso. A mí me parece que si se puede dialogar y conseguir avances por la vía democrática, pacífica e institucional, hay que hacerlo de todas maneras. Y en ese sentido, existe hoy día una Comisión por la Paz y el Entendimiento que tiene como objetivo hacer un catastro de tierra y avanzar en lo que es la restitución de tierras y su compensación en caso de que no se pueda restituir. En ese sentido, yo comparto ese criterio. Creo que esa es la vía para resolver esto y por lo tanto también introdujimos una enmienda, una disposición transitoria para que iniciativas como esta de diálogo para resolver la demanda territorial del pueblo mapuche y los demás pueblos indígenas quede consagrada en la Constitución. Es lo que vamos a defender en las próximas semanas y vamos a conversar, por cierto, con los sectores de derecha y republicanos también. Nos parece que esa es la vía de solución. Ahora, si hay sectores que se autoexcluyen de una propuesta de esta naturaleza, que a mi juicio convoca a la mayor parte del movimiento mapuche organizado, bueno, es su opción política, es una opción política de la cual yo no comparto, y me parece de que no sirve esa estrategia de declararle la guerra al sistema y 2 meses antes, desde julio del 2022, iniciar acciones de sabotaje con heridos, con personas muertas, mutiladas y otro. Creo que ayudó precisamente a una opción rechazo, y por lo tanto también es responsable de que nosotros hoy día estemos en la situación en que estamos, de debilidad absoluta en un Consejo Constitucional, teniendo antes una correlación de fuerzas favorable para poder haber aprobado a lo menos 50 artículos en favor de los pueblos indígenas, que era prácticamente la totalidad de los derechos que hemos demandado durante décadas. Por lo tanto, por eso digo que no ayuda. Creo que fue contraproducente y es, a mi juicio, un error histórico que seguramente van a tener que evaluar en su momento. Yo estoy en otra cosa, creo que la mayor parte del movimiento mapuche está por esta vía y esperamos por lo mismo. Como depositamos tanta expectativa en resolver estos conflictos, esperamos entonces que se consagre un texto constitucional que también nos involucre a nosotros. A propósito de lo que usted señalaba, Aligüen, respecto de esta comisión, ¿no es cierto?, por la paz y el entendimiento, ¿usted ve prácticamente imposible que alguna de estas organizaciones, entre ellas la CAM, estuviera llana, digamos, en algún minuto a dialogar, a conversar, más allá que ha dicho que esta comisión no es el propósito, pero se lo pregunto en términos mucho más macro? ¿Lo ve posible? Todo es posible, eso va a depender por una parte de la lectura política que hagan estas organizaciones y que en algún momento dado tengan la decisión de conversar, la audacia de conversar también y, por cierto, la visión de pueblo, de acercarse y confluir con la mayoría del movimiento organizado. Eso por una parte. Pero también de parte del gobierno hay que dar señales en ese sentido y hacer las gestiones que sean necesarias para acercar esas posiciones. Y en ese sentido creo que hay un aspecto que también, ojalá así se entienda, de que no hay que excluirlos a priori, sino que hay que hacer una invitación general y dejar canales abiertos, ya sea públicos o privados, o más reservados, para que precisamente se den este tipo de conversaciones y en algún momento dado se logre sentar a la mesa al mayor número de actores políticos involucrados y también, por cierto, a estos sectores que hay que señalar una cosa. En lo que respecta a la demanda territorial, porque esa es una demanda de todos los pueblos indígenas y también del pueblo mapuche, ellos han ocupado la vía de sobrepasar la legalidad porque no encontraban los canales institucionales, o son muy estrechos o derechamente estaban cerrados en su momento. Entonces, abrir los canales institucionales es lo que permite generar nuevas condiciones políticas para que ellos también
ojalá puedan estar. Y si no están, bueno, la ciudadanía habrá comprendido y sabrá de que a lo menos los esfuerzos se hicieron. Ya, pues, Aligüen Antileo, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Dejamos hasta aquí nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presenta